Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Fue una religiosa que no destacó entre las hermanas que convivían con ella. Sin embargo, poco después de su muerte, sus 3 manuscritos se convirtieron en clásicos de la literatura espiritual, en especial su Historia de un alma, que recoge una doctrina rigurosamente evangélica y ha sido traducido a múltiples idiomas. Teresa Martín nace el 2 de enero de 1873 en Alencon, una pequeña población de Normandía, en Francia. Es la 9ª hija del matrimonio que forman Luis Martín y Celia Guerin. La pequeña recibía con alegría en un hogar que había sido castigado con la muerte de 4 de sus hijos, 2 de los cuales eran varones. Luis y Celia suspiraban por un niño que llegara a ser sacerdote, pero acogen el regalo que Dios les hace en la pequeña Teresa. La infancia de nuestra santa transcurre entre la alegría y el amor que le procuran sus padres y las 4 hermanas mayores, Paulina, María, Leonia y Celina, y el dolor que la muerte siembra en su hogar cuando la madre Celia muere de cáncer el 28 de agosto de 1877. Toda la familia se traslada entonces a Lisieux, donde existe un Carmelo femenino al que pronto comenzarán a volar las hijas del buen Luis Martín, quien con generosidad heroica entrega a sus 2 hijas mayores para que sigan los pasos de Teresa de Jesús en la clausura carmelitana de Lisieux. El año 1887, con solo 15 años, Teresa hace a su padre una osada petición. Ella también quiere ser carmelita. A pesar de su corta edad, Luis Martín, que conoce la piedad y el amor a Cristo, que embellecen la vida de su reinecita, como gustaba llamarla, no solo se opone a su decisión, sino que la apoya decididamente, acompañándola en una peregrinación a Roma para obtener un permiso especial del Papa León XIII. Es decir, no solo no se opone a su decisión, sino que realiza este acompañamiento para solicitar esta dispensa de que pueda entrar antes de la mayoría de edad. A pesar de las habladurías que llenan todo Lisieux, acusando a las monjas de querer a la niña como juguete particular de un Carmelo en el que ya vivían 2 de sus hermanas, el obispo de Bayeux-Lisieux accede al ingreso de Teresa el 9 de abril de 1888. Poco después, la vida de Luis Martín se convierte en un calvario por causa de varias congestiones cerebrales que le llevan a la demencia. Atendido por Celina y Leonia, que son 2 de las hijas que permanecen con él, muere en 1894. Teresa le dedica su plegaria de la hija de un santo, mientras en el Carmelo Teresa afirma haber encontrado la vida religiosa tal y como se la imaginó. La pobreza material no le asusta, tampoco la pobreza espiritual y mental de algunas de sus hermanas que hacen insufrible la vida de comunidad. A todas trata Teresa con el mismo amor y respeto, desempeñando pacientemente todos los oficios que se le encargan en la comunidad desde su profesión en 1890. Desde 1893, Teresa es encargada de las novicias. Recae sobre ella la responsabilidad de educar a las jóvenes que van entrando en la vida carmelitana, a pesar de que solo cuenta con 20 años. En 1895 comienza a redactar los primeros recuerdos de su vida por mandato de la Madre Inés de Jesús, nombre en religión de su hermana Paulina.
En 1896, la noche del jueves al Viernes Santo, Teresa sufre una hemoptisis. Es el preludio de la dolencia, tuberculosis, que le llevará a la muerte. Continúa pese a la enfermedad con sus trabajos, sigue recopilando sus recuerdos y escribe algunos poemas. A principios de abril de 1897, la afección se revela en toda su crudeza y en agosto recibe la última comunión. Su hermana Paulina, Madre Inés, va recogiendo las últimas palabras de la santa. El 30 de septiembre de 1897, a las 9:20, muere Teresa, o mejor dicho, a las 19:20, es decir, 7:20 de la tarde, muere Teresa Martín exclamando: «Oh, le amo, Dios mío, os amo». Una espiritualidad evangélica. Sor Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz fue una religiosa poco menos que ordinaria para muchas de las hermanas que convivían con ella. Sin embargo, los designios de la providencia harían de ella una de las santas más conocidas en la historia de la Iglesia. Seré el amor en el corazón de mi madre la Iglesia. Escuchamos y leemos en sus escritos. Poco después de su muerte, a raíz de la publicación de los recuerdos que de su vida había consignado ella misma en 3 manuscritos, se desató en torno a Teresa un auténtico huracán de gloria. Su historia de un alma se convirtió muy pronto en un clásico de la literatura espiritual, traducido a numerosos idiomas, y al Carmelo empezaron a llegar miles de cartas de Francia, Europa y el mundo entero, narrando incontables apariciones e intervenciones milagrosas de la santa. En 1918 se recibía una media de 500 cartas al día. Lisieux era un intenso foco de irradiación de la doctrina de Santa Teresa, Santa Teresita, a través de la difusión de su biografía a cargo de su hermana Paulina, Madre Inés, y la producción de retratos y estampas que realizaba otra de sus hermanas, Celina, Sor Genoveva. En un espacio de tiempo relativamente breve, la espiritualidad de Teresa había causado un hondo recuerdo, había causado un impacto en la Iglesia y la devoción popular era muy intensa. Fue beatificada en abril de 1923. Solo 2 años más tarde llegaría su canonización. Hoy, además de mantener una fuerte devoción popular, la teología sigue apreciando los contenidos de su doctrina, y eminentes teólogos han dedicado estudios a su espiritualidad o la citan con profusión en sus trabajos, pues la contemplan como último pico de una cordillera mística que, arrancando en Ignacio de Antioquía y Gregorio de Niza, corre por la historia en los nombres de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, etc., otros místicos españoles. Así parece que Teresa ha salido de la plaza para subir a un aerópago reservado a élites. Los acercamientos rigurosos y actuales a la espiritualidad teresiana resaltan hoy como su mayor valor el de ser una doctrina rigurosamente evangélica. Desde los escritos y la vida de Teresa se puede sin duda volver al Evangelio. Su aventura espiritual arranca del descubrimiento de un amor primero de Dios sobre su vida. Para Teresa, lo divino es esencialmente presencia paterna, diríamos materna, que se manifiesta como ternura y misericordia. Este hallazgo no es para ella fruto de un golpe de conversión, sino corona de un proceso interior apasionante desarrollado entre 1889, un año después de su entrada en el Carmelo, y culminado hacia 1895, en un entorno especialmente agresivo. El ambiente espiritual en el que se desarrolla la vida de nuestra santa es absolutamente
chocante. La piedad de aquella época se definía esencialmente por la reparación. Se concebía a Dios como un ser herido por el desprecio del hombre. El auge del ateísmo, el rechazo del catolicismo, la postergación temporal del Papa, el liberalismo. Estos y otros cánceres corrompen la vida del hombre y le apartan de un Dios lleno de ira hacia quien de tal modo le rechaza. Esto era especialmente grave en Francia, con sus antecedentes de jansenismo, donde a los católicos parecía increíble que la hija predilecta de Roma volviera la espalda de un modo tan evidente a los valores en torno a los cuales se había articulado históricamente como nación. La respuesta de Teresa fue en aquel momento reivindicación del auténtico rostro de Dios, y puede serlo también ahora, cuando la experiencia pastoral nos informa de la pervivencia de una imagen de lo divino como justicia vindicativa que constriñe la vida de los fieles hasta sus aspectos más íntimos. Podemos recuperar por el caudal de la espiritualidad cristiana una imagen de Dios absolutamente evangélica que imprime en la vida de Teresa un doble movimiento liberador del que está necesitada nuestra Iglesia. De una parte, en su relación personal con el Padre, confianza en la misericordia absoluta; de otra, en las relaciones con los demás, compasión y ternura sin límites, comprensión para todas las faltas que ha sido aprendida en la escuela de la misericordia divina, y pequeños gestos de amor que refrescan la vida en el plano de las relaciones interpersonales. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum. Santa Teresita del Niño Jesús ruega por nosotros.